Cefalea. La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma frecuente, a menudo incapacitante, pero que rara vez amenaza la vida del paciente. La cefalea puede constituir un trastorno primario, por ejemplo, migraña, cefalea en racimos o la llamada cefalea tensional. O puede ser un síntoma secundario de otros trastornos, como por ejemplo una infección aguda, sistémica o intracraneal, o un tumor cerebral, un golpe, hipertensión arterial severa, falta de oxigenación del cerebro y muchas afecciones de la nariz, de los ojos, de la garganta, de los dientes, de los oídos y de la columna cervical. En ocasiones no se encuentra una causa evidente. La cefalea se produce por una estimulación o tracción o presión en cualquiera de las estructuras craneales sensibles al dolor. Todos los tejidos que recubren el cráneo, los nervios craneales, cervicales, la parte de los senos venosos que están dentro del cráneo, las grandes arterias que están en la base del cerebro, las grandes arterias que están en la parte interna del cráneo, la llamada dura madre que va por la base del cráneo. Cualquiera de esas partes que sufra de contracción, de estiramiento, de torsión, va a producir un estímulo en el terminal nervioso y eso da dolor. La causa de la mayor parte de las cefaleas o dolores de cabeza fuera del cráneo o dentro del cráneo. Hay otras que son menos frecuentes, como son enfermedad vascular cerebral o un ACV o las malformaciones vasculares y las trombosis venosas. Bueno, el diagnóstico, la frecuencia, la duración, la localización de la cefalea, los factores que lo agravan o que los disminuyen y si hay algún tipo de síntoma asociado, como fiebre, rigidez en la nuca, náuseas y vómito, así como cualquier otro dato aportado por algún estudio que se realice, pueden ayudar a determinar cuál es la causa de esa cefalea. Las cefaleas secundarias pueden tener características especiales. El dolor en toda la cabeza en forma súbita y grave que se asocie a fiebre, a una sensibilidad aumentada, muy exagerada a la luz y que haya rigidez de nuca, indica que puede haber un proceso infeccioso como una meningitis. Mientras no se demuestre lo contrario, es lo primero que hay que pensar. Por otra parte, tenemos hemorragia como la hemorragia subaracnoidea que puede dar dolor de cabeza en forma aguda, con síntomas y signos de irritación meningia como esa rigidez de nuca. Las lesiones que ocupan un espacio, como serían los tumores, generalmente producen un dolor de cabeza de tipo subagudo, es decir, que no es tan súbito y va aumentando en forma progresiva. Un dolor de cabeza que empiece en un adulto menor de 40 años, que antes no tenía y se mantenga y vaya aumentando, hay que estar pendiente, porque pudiera ser una lesión ocupante de espacio. Otra cosa, por ejemplo, cefaleas que se ocurren durante la noche o en la mañana al despertar, que hay una intensidad que cambia, que se modifica con los cambios de posición o que se acompaña de náuseas y vómitos o otros signos neurológicos como una convulsión, confusión, debilidad muscular o alteraciones sensitivas, por lo general aparecen como manifestación de otros problemas. La cefalea tensional tiende a ser crónica o continua y suele comenzar en la región occipital, o sea, la parte de atrás, o la región frontal, extendiéndose luego al resto de la cabeza.
Generalmente es leve, es discreto, como una sensación de presión, un peso, como que están apretando la cabeza, como semejante a un casco que quede apretado o amarrar una cinta alrededor de la cabeza. Las enfermedades que cursan con fiebre, la hipertensión arterial, la migraña, generalmente producen dolor que es como un latido pulsante y puede ser localizado en cualquier parte de la cabeza. Entre las pruebas que son útiles para hacer un diagnóstico de la causa del dolor de cabeza se encuentran las pruebas de sangre, el análisis del líquido que está dentro del cerebro. ¿Sí? En el cerebro, dentro del cráneo y en la columna hay un líquido que se llama cefalorraquídeo. Eso también pudiera orientar en algunos casos. La exploración de los ojos, la parte oftalmológica, la radiografía de los senos paranasales. Si la causa de la cefalea es reciente, persistente o va y viene, entonces es dudoso. Bueno, estaría indicado una resonancia o una tomografía, especialmente si existen unos signos neurológicos que son anormales. ¿Cuál es el tratamiento? Muchas veces los dolores de cabeza o cefalea son de corta duración y no requieren mayor tratamiento. Un analgésico suave como una aspirina o un acetaminofén y reposo suele ser suficiente. Ahora, si el tratamiento es para una cefalea secundaria, pues hay que tratar ese trastorno de base. Por ejemplo, si es una meningitis, hay que poner tratamiento con antibióticos en una forma inmediata. Posteriormente, los síntomas pueden aliviarse con analgésicos. Algunos trastornos precisan un tratamiento más específico, como sería el caso de los esteroides o los diuréticos o un régimen de dieta. Otras causas que serían como los hematomas o los tumores, pues el tratamiento evidentemente será la cirugía si tienen criterios quirúrgicos. El estrés también es origen de muchas cefaleas, por lo que el entrenamiento para manejar el estrés por parte de un psicólogo ayuda a disminuir la frecuencia con la cual se presenta este dolor. Los problemas emocionales a veces son la causa o el resultado de una cefalea crónica. El médico puede ayudar, junto con el psicoterapeuta, a un paciente que presenta dolor de cabeza y hacerle ver que no es una lesión orgánica lo que le está dando el dolor de cabeza, sino son factores que le producen estrés los que lo están molestando. Cuando hay problemas especialmente complicados, que no es solo el médico el que lo puede resolver, se busca entonces el consenso de un equipo multidisciplinario que estaría constituido por un médico, un psicoterapeuta y un fisioterapeuta. Vamos a hablar un poco de la migraña. La migraña es un tipo de cefalea, pero de duración entre 4 y 72 horas. Es de tipo pulsátil, es decir, como una pulsación. La intensidad es entre moderada y severa, de los dos lados, y generalmente empeora con el ejercicio y está asociada a náuseas, a vómitos, a susceptibilidad a la luz, a los sonidos o a los olores. Para el diagnóstico de certeza, para hablar con propiedad, decir que es una migraña, hace falta que hayan 3 o 4 de los criterios que acabamos de mencionar. Más de la mitad de los pacientes presentan antecedentes familiares, es decir, alguien en la familia tiene migraña. La migraña puede presentarse a cualquier edad, pero generalmente empieza antes de cumplir los 40 años. Es más frecuente en el sexo femenino. ¿Por qué podemos decir que hay una relación entre la causa de las hormonas y la migraña? Bueno, la causa en realidad es desconocida, o sea, la migraña no tiene una causa conocida. No se entiende realmente cuál es el mecanismo que produce migraña. Sin embargo, hay una relación entre las hormonas femeninas, como son los estrógenos, que están relacionados con la migraña.
Hay varios puntos que involucran a los estrógenos como desencadenantes, no como causantes, pero como desencadenantes. Primero, el dolor aumenta cuando las chicas se desarrollan, o sea, en la pubertad, al empezar la menstruación, empiezan los dolores. En segundo lugar, la migraña es particularmente difícil de controlar, o sea, muy difícil de quitarlo, de manejarlo, cuando está en el periodo premenopáusico. Y las mujeres que toman anticonceptivos y tratamientos con estrógenos generalmente se empeoran de la migraña. Sin embargo, hay otros factores que pueden precipitar la migraña, como son el insomnio, los cambios de presión barométrica, por ejemplo, como cuando se sube, hay un sitio muy alto, el hambre. ¿Cómo son los síntomas y los signos? Bueno, el diagnóstico, en realidad, dolor de cabeza como se describió, a veces puede estar precedido de síntomas como depresión, la persona se pone irritable, inquieta o con pérdida del apetito. Los síntomas generalmente siguen un determinado patrón en cada persona, excepto porque las cefaleas, o sea, los dolores de cabeza, cuando son de un solo lado, no siempre aparecen del mismo lado, a veces aparecen del lado contrario. Los episodios pueden ser diarios o aparecer una vez cada varios meses. El diagnóstico se basa en el patrón de los síntomas. Cuando no hay evidencia de una patología intracraneal, esto es muy importante, hay que descartar que haya un problema dentro del cráneo. La frecuencia de la migraña está relacionada con familiares que tienen migraña. Y aunque no se disponen de pruebas diagnósticas específicas para migraña, lo importante es excluir que no sea de otra causa. ¿De qué depende el tratamiento? Pues se trata en forma sintomática, el dolor, y si hay alguna enfermedad que está al mismo tiempo, pues se la va a tratar cada caso en forma particular. Si es la tensión, si es un proceso infeccioso, el proceso infeccioso que esté allí. Amigos, conociendo la migraña. Yo soy el Dr. Jack, tratando de hacer comprensible la migraña. Si te gusta, no olvides suscribirte y manito arriba.